Libro de Primera de Corintios. Título: La carta lleva el nombre de la ciudad de Corinto, donde se ubicaba la iglesia a la cual fue escrita. Exceptuando las epístolas personales dirigidas a Timoteo, Tito y Filemón, todas las cartas de Pablo llevaban el nombre de la ciudad donde existía la iglesia destinataria. Autor. Fecha. Como se indica en el primer versículo, la epístola fue escrita por el apóstol Pablo, cuya autoría no puede ser seriamente cuestionada. La autoría paulina ha sido universalmente aceptada por la Iglesia desde el primer siglo, cuando Primera de Corintios fue redactada. Internamente, el apóstol afirmó haber escrito la epístola 1 versículo 1, 13, 3 versículos 4 al 6, 4 versículo 15, 16 versículo 21. Externamente, esta correspondencia ha sido reconocida como auténtica desde el año 95 después de Cristo por Clemente de Roma, quien escribía a la iglesia de Corinto. Otros líderes cristianos tempranos que autenticaron a Pablo como autor incluyen a Ignacio, circa año 110, Policarpo, circa año 135 y Tertuliano, circa año 200. Esta epístola fue muy probablemente escrita en la primera mitad del año 55 después de Cristo desde Éfeso, 16 versículos 8 al 9, 19, mientras Pablo estaba en su tercer viaje misionero. El apóstol tenía la intención de permanecer en Éfeso para completar su estancia de 3 años, Hechos 20 versículo 31, hasta Pentecostés, mayo-junio, año 55 después de Cristo, 16, versículo 8. Luego esperaba pasar el invierno, año 55 al 56 después de Cristo, en Corinto, 16, versículo 6, Hechos 20, versículo 2. Su partida hacia Corinto se anticipaba incluso mientras escribía, 4, versículo 19, 11, versículo 34, 16, versículo 8. Contexto. Escenario. La ciudad de Corinto estaba ubicada en el sur de Grecia, en lo que era la provincia romana de Acaya, a 45 millas al oeste de Atenas. Esta parte inferior, el Peloponeso, está conectada con el resto de Grecia por un istmo de 4 millas de ancho, que está limitado al este por el Golfo Sarónico y al oeste por el Golfo de Corinto. Corinto se encuentra cerca del centro del istmo y está prominentemente situada en una alta meseta. Durante muchos siglos, todo el tráfico terrestre de norte a sur en esa área tuvo que pasar por o cerca de esta antigua ciudad. Dado que viajar por mar alrededor del Peloponeso implicaba un viaje de 250 millas que era peligroso y obviamente consumía mucho tiempo, la mayoría de los capitanes transportaban sus barcos en trineos o rodillos a través del istmo directamente pasado por Corinto. Corinto, comprensiblemente, prosperó como una ciudad comercial mayor, no solo para la mayor parte de Grecia, sino para gran parte del área mediterránea, incluyendo el norte de África, Italia y Asia Menor. Un canal a través del istmo fue comenzado por el emperador Nerón durante el primer siglo después de Cristo, pero no se completó hasta cerca del final del siglo XIX. Los Juegos Sísmicos, uno de los 2 eventos atléticos más famosos de aquellos tiempos, siendo el otro los Juegos Olímpicos, eran organizados por Corinto, lo que provocaba un gran flujo de personas. Incluso según los estándares paganos de su propia cultura, Corinto se volvió tan moralmente corrupta que su mismo nombre se convirtió en sinónimo de libertinaje y depravación moral. Corintizar llegó a representar la inmoralidad extrema y el libertinaje alcohólico. En 6 versículo 9 a 10, Pablo enumera algunos de los pecados específicos por los cuales la ciudad era conocida y que anteriormente habían caracterizado a muchos creyentes en la iglesia allí. Trágicamente, algunos de los peores pecados todavía se encontraban entre algunos miembros de la iglesia. Uno de esos pecados, el incesto, era condenado incluso por la mayoría de los gentiles paganos, 5 versículo 1. Como la mayoría de las ciudades griegas antiguas, Corinto tenía una acrópolis, literalmente una ciudad alta, que se elevaba 2000 pies y se utilizaba tanto para la defensa como para el culto. El edificio más prominente en la acrópolis era un templo a Afrodita, la diosa griega del amor. Unas 1000 sacerdotisas, que eran prostitutas religiosas, vivían y trabajaban allí y bajaban a la ciudad por la noche para ofrecer sus servicios a los ciudadanos masculinos y a los visitantes extranjeros.
La iglesia en Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Hechos 18, versículo 1 y siguientes. Como de costumbre, su ministerio comenzó en la sinagoga, donde fue asistido por 2 creyentes judíos, Priscila y Aquila, con quienes vivió por un tiempo y quienes eran compañeros de oficio. Poco después, Silas y Timoteo se unieron a ellos y Pablo comenzó a predicar aún más intensamente en la sinagoga. Cuando la mayoría de los judíos resistieron el evangelio, él dejó la sinagoga, pero no sin antes ver a Crispo, el líder de la sinagoga, su familia y muchos otros corintios convertidos. Hechos 18, versículo 5 a 8. Después de ministrar en Corinto por más de 1 año y medio, Hechos 18, versículo 11, Pablo fue llevado ante un tribunal romano por algunos de los líderes judíos. Dado que los cargos eran estrictamente religiosos y no civiles, el procónsul Galión desestimó el caso. Poco después, Pablo se llevó a Priscila y Aquila con él a Éfeso. Desde allí regresó a Israel, versículos 18 a 22. Incapaz de romper completamente con la cultura de la que provenía, la iglesia en Corinto era excepcionalmente facciosa, mostrando su carnalidad e inmadurez. Después de que el dotado Apolos hubiera ministrado en la iglesia por algún tiempo, un grupo de sus admiradores estableció una facción y tuvo poco que ver con el resto de la iglesia. Otro grupo se desarrolló que era leal a Pablo, otro afirmaba una lealtad especial a Pedro, Cefas, aún otro a Cristo solo, ver 1 versículo 10 a 13, 3 versículo 1 a 9. El problema más grave de la iglesia corintia era el mundanalismo, una falta de voluntad para divorciarse de la cultura que los rodeaba. La mayoría de los creyentes no podían separarse consistentemente de sus antiguas formas egoístas, inmorales y paganas. Se hizo necesario que Pablo escribiera para corregir esto, así como para ordenar a los cristianos fieles no solo romper la comunión con los miembros desobedientes e impenitentes, sino expulsar a esos miembros de la iglesia. 5 versículo 9 a 13. Antes de escribir esta carta inspirada, Pablo había enviado a la iglesia otra correspondencia, véase 5 versículo 9, que también tenía un carácter correctivo. Dado que nunca se ha descubierto una copia de esa carta, se le ha denominado la epístola perdida. Hubo otra carta no canónica después de 1 Corintios, usualmente llamada la carta severa, 2 Corintios 2 versículo 4. Temas históricos, teológicos. Aunque el principal enfoque de esta epístola es la corrección del comportamiento más que de la doctrina, Pablo ofrece enseñanzas fundamentales sobre muchas doctrinas que se relacionan directamente con los asuntos del pecado y la justicia. De una forma u otra, una vida errónea siempre proviene de una creencia errónea. Los pecados sexuales, por ejemplo, incluyendo el divorcio, están inevitablemente relacionados con desobedecer el plan de Dios para el matrimonio y la familia. 7 versículo 1 al 40. La adoración adecuada se determina por aspectos como el reconocimiento del carácter santo de Dios, 3 versículo 17, la identidad espiritual de la Iglesia, 12 versículo 12 al 27, y la participación pura en la cena del Señor, 11 versículo 17 al 34. No es posible que la Iglesia sea edificada fiel y efectivamente a menos que los creyentes entiendan y ejerzan sus dones espirituales, 12 versículo 1 al 14 versículo 40. La importancia de la doctrina de la resurrección, por supuesto, no puede ser subestimada, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la predicación es vacía, y también lo es la fe. 15 versículo 13 al 14. Además de estos temas, Pablo trata brevemente el juicio de Dios sobre los creyentes, cuyo correcto entendimiento producirá los motivos adecuados para una vida piadosa. Véase 3 versículo 13 al 15. El correcto entendimiento de los ídolos y de los falsos dioses en general estaba destinado a ayudar a los corintios inmaduros a pensar maduramente sobre temas como comer carne que había sido sacrificada a ídolos. 8 versículo 1 al 11 versículo 1. El correcto entendimiento y expresión del amor genuino y piadoso era obligatorio para el uso adecuado de los dones e incluso para el conocimiento correcto sobre todas las cosas de Dios, 13 versículo 1 al 13. Esta era una ciudad muy malvada. La forma de vida democrática era primordial aquí, y se permitían de así. Pablo trata sobre la cruz, la sabiduría divina y la humana, el trabajo del Espíritu en la iluminación, la carnalidad,
las recompensas eternas, la transformación de la salvación, la santificación, la naturaleza de Cristo, la unión con Él, el rol divino para las mujeres, el matrimonio y el divorcio, el bautismo en el Espíritu, la morada y los dones, la unidad de la Iglesia en un solo cuerpo, la teología del amor y la doctrina de la resurrección. Todos estos establecen la verdad fundamental para un comportamiento piadoso. Estamos comenzando una de las cartas más importantes que Pablo escribió a las iglesias que él había fundado. La iglesia en Corinto fue establecida en uno de los viajes misioneros de Pablo. Bate sobre todos los temas. Esto quizás fue la razón por la que Pablo tuvo facilidad para ser escuchado al principio.